Ya comenzamos en 2 minutos. Bien, chicos, comenzamos entonces. Le damos la bienvenida a la señorita Delgado, quien se está incorporando a la carrera. Les agradezco, por favor, buenos días. Le agradezco ponerla al día en cuanto a las actividades. Buenos días. Entonces, ¿ya conocerán a la señorita Jimena Delgado? ¿Sí o sí? Buenos días. Bueno, quizá cuando se vean presencial será mucho mejor, porque la virtualidad a veces nos impide relacionarnos directamente. ¿Cómo sigue, Lisbeth? No tan bien, la verdad. ¿No será que tiene COVID? ¿Y usted se hizo ver? No, no es COVID. Mucho cuidado, pues. Buenos, Buenos días, buenos Joana, días. Heidi. Buenos días, Joana, Heidi. Buenos días, profe. Buenos días. Voy a pasar la asistencia para luego, hoy nos corresponde metodología de la investigación, que es una materia presencial, pero dada el paro, vamos a verla hoy virtual. Hoy iniciamos la unidad 2 con una revisión de las normas de presentación de proyectos de investigación del ITCA, la cual deben manejar como una Biblia. ¿Okay? Deben conocer cuáles son las normas, cuáles son, ya no vamos a trabajar con normas APA 7, sino con estas normas. Estas normas le van a servir para llevar a cabo la realización de su proyecto de investigación, el cual vamos a comenzar hoy con la unidad número 2. Ya la unidad número 1 ya la culminamos. Ya usted tiene asignadas las tareas, a excepción de la señorita Delgado, que por su inscripción tardía le vamos a dar unos días más de cumplimiento. Sin embargo, ya ustedes ya deben haber logrado tener en una carpeta las actividades hasta que el 30, creo que el 30 aperturan la plataforma para ustedes. Entonces voy a hacer uso de la presentación de la asistencia. Acuérdense que yo paso la asistencia 2 y 3 veces. Bien. Arellano John. Presente, profe. Ok. Arevalo Angie. Presente. Benavides Jocelyn. Presente, profe. Calva Valeria. Calva Valeria. Presente. Marinago Caterina. Presente. Guerrero Lisbeth. Presente. Jiménez Joana. Presente. León Samantha. Quispe Heidi. Presente, Rodríguez. Ya colocaré ahí en asistencia. Rodríguez Nicole. Presente. Eran Paola. León Samantha. Eran Paola. Buenos días. ¿Quién me habló?
León Samantha. Ok. Terán Paola. Terán Paola. Ajá. Delgado Ximena. Presente. Ok. Segundito. Ese es su primer nombre. No, lo que pasa es que tengo puesto en el Gmail el nombre de mi mamá, pero no me llamo Ajá. así. ¿Cuál es su nombre? Delgado. Soy Denise. ¿Y su apellido? Soy Denise. Sí, pero su apellido. Ogonaga. Ay, Dios. Bogonaga. Sí, Ogonaga Delgado, es el segundo Delgado. Ah, Ogonaga. Ogonaga. Sí, Ogonaga sí, Denise. Ok, un segundito. sí. Ya le incorporo ya un segundito. Ya estoy incorporando la asistencia. Eliminar celdas. Ah, es Denise Ogonaga. OPQR, Sí, OPQ. Ok, después de León. Ogonaga. sí, así es. Denise. Listo. Ujú. Entonces, Terán no vino. Terán Paola no vino. Listen dice Ah, que por favor le deje sí, pasar. ya estoy ingresando. Listo. Ok. Ajá. Bien. Voy a hacer presentación de las normas, las cuales deben tener. Yo les recomiendo que las tengan en físico, que le saquen copia, la tengan en físico, porque con esas normas vamos a trabajar durante todo el periodo. Y esas normas incluyen cómo van a presentar a ustedes su proyecto final de investigación. Que vamos a hacer vamos a hacer la presentación. Mantengan sus cámaras activadas. Angie Arévalo, Heidi Quispe. Bien. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? Sí. Sí, sí, Ok. profe. Bien. Allí vemos las normas para la presentación de proyectos e informes finales de los trabajos de investigación o integración curricular en el Instituto Superior Tecnológico José Chirboaga Grijalva. Esas normas ustedes tienen que manejarlas porque esas normas son las normas metodológicas para presentar todos los trabajos de investigación que ustedes realicen de ahora en adelante en todas las asignaturas. Por lo tanto, ¿qué incluye las normas? Incluye los tipos de trabajos, cómo se elabora un problema de investigación, un planteamiento de un problema, cuántas palabras debe tener un planteamiento de un problema, cómo se elabora la formulación del problema, la delimitación en tiempo, espacio, contenido, justificación, el objetivo general, los objetivos específicos, que son los elementos del método científico. El marco teórico, que contiene los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, la definición de términos básicos, las hipótesis, la operacionalización de variables, que contiene la metodología, el tipo de diseño de investigación, que ya lo vimos en la clase anterior, cuando analizamos los tipos de investigación y los enfoques de investigación, la población, la muestra que lo están viendo en estadística con el ingeniero Morocho, los métodos, las técnicas y materiales que se le llaman intervenciones, la recolección y presentación de datos, el presupuesto de investigación, el cronograma de actividades y la referencia bibliográfica. Entonces, estas normas le contienen toda la instrumentación que ustedes deben hacer. Ahora, ¿cómo van a presentar el proyecto? Por supuesto, con una carátula, al igual que los informes, ¿verdad? Todo informe debe tener una carátula. Aquí está el modelo de anexo, la certificación del asesor, la hoja de guarda, la declaración de autenticidad, la dedicatoria, reconocimiento, agradecimiento, los tipos de índice de contenido, de tabla y de figura. Ya no se le llama gráfico, ahora todo dibujo se le llama figura. El cuerpo que contiene el problema, el planteamiento, la formulación, la justificación,
la referencia bibliográfica y principalmente el formato de proyecto. ¿Cuál es el formato de proyecto que vamos a ver? Ese formato está compuesto por figuras, por tablas, por citas y por referencias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, profe. Ok, gracias, Arellano. Entonces aquí, vea, ustedes deben pasearse por este material, revisarlo en estos 5 días que van a tener de libertad de asueto. Entonces van a leer en qué consiste una introducción, cómo se elabora una introducción del proyecto, que es el proyecto de investigación, que aquí estaba, y ahorita lo vamos a ver en una presentación. Cómo se elabora el informe, cuál es la estructura del proyecto que van a realizar, ¿ok? Cómo se elabora el título, el tema, la introducción, el planteamiento del problema. Aquí está cómo se elabora un planteamiento del problema, en qué consiste el planteamiento del problema, cómo se formula un problema, ¿ok? La delimitación, cuáles son los límites que tiene mi investigación en cuanto a tiempo, a espacio, a contenido, cómo se realiza una justificación de la investigación, los objetivos, cómo se enseña el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general, modelo, cómo se diseña a través de la pregunta que quiero hacer, qué puedo buscar, a dónde quiero llegar y qué espero lograr. Igualmente los objetivos específicos también tienen una estructura para su realización. ¿Okay? El marco teórico, ¿cómo se elabora un marco teórico? En base a los antecedentes de investigación, que son investigaciones similares a las cuales yo estoy desarrollando y que me van a servir de base. Igualmente las bases teóricas son todas las teorías y los textos o libros que se han utilizado para poder complementar la teoría de mi investigación. Los términos básicos son aquellos términos que el investigador considera que debe conocer el lector. La hipótesis, que es una suposición ante un planteamiento dado, ya más adelante lo vamos a ver con detalle. Las variables, también los tipos de variables, ¿ok? También van a encontrar en esas normas cómo se operacionalizan las variables en cuanto a indicadores, a los procesos, que es una definición conceptual de variable, que es una definición nominal de una variable, que también la van a ver en estadística. Entonces, fíjense cómo se realiza la definición conceptual de la variable, tiempo en familia, la definición operacional y cuáles son los indicadores que caracterizan a esa variable. Okay, aquí están los cuadros que vamos a hacer en lo sucesivo cuando estén en el proyecto de investigación que hoy inicia, y la metodología, que es lo que más nos interesa. El tipo de diseño de investigación, si la investigación es aleatoria, es un ensayo clínico, un prospectivo, la investigación es si es exploratoria, si es descriptiva, ¿verdad? O si es explicativa, si el enfoque es cualitativo, es cuantitativo o es mixto, o si el tipo de diseño de investigación es documental, es de campo o es experimental. Eso también está contenido aquí. La población y la muestra. Okay. Y los aspectos administrativos. Todo eso está contenido en las normas. Eso tienen ustedes que manejarlo muy bien. Cómo hacer una referencia bibliográfica en forma alfabética y para cada tipo de documento. Cómo se hace la cita para si es una revista, un periódico, un libro o cualquier otro documento bibliográfico. Aquí está la estructura que van a presentar al final del periodo. Esta es la estructura que van a presentar. Y aquí vamos a la estructura del informe de investigación. Esta es la estructura de la sección preliminar, que consiste en la sección preliminar, la carátula, la cubierta, que es la certificación del asesor, la hoja de guarda, la declaración de autenticidad, cada uno con sus anexos. La dedicatoria, el reconocimiento, el agradecimiento, el resumen, lo que es el abstract, el keyword. Eso lo vamos a analizar también en la unidad. El índice de contenido, índice de tablas, el índice de figuras, la introducción, el problema, planteamiento, formulación. Entonces, cada ítem tiene su forma, cómo se lleva a cabo, cómo lo van a complementar con la investigación. Capítulo 2, igualmente, marco teórico,
base teórica, definición de términos básicos. El capítulo 3, metodología, entorno de ubicación, tipo de diseño e investigación, población y muestra, las intervenciones. Capítulo 4, análisis y discusión de resultados. Y finalmente, capítulo 5, conclusión y recomendaciones. Así lo van a presentar el proyecto. Y también a futuro van a presentar su tesis de grado. Aquí están los anexos, cómo se hace una cubierta o una carátula. Este es cómo lo van a presentar tanto los informes como el proyecto de investigación, la carrera, el instituto, el sello, el título, el autor, el asesor y barra la certificación del asesor, la declaración de autenticidad de la investigación, la cesión de derechos de autor, cómo se hace un resumen de la investigación, cómo se hace un índice de tablas, el índice de figuras, todo eso lo vamos a realizar. Ahora bien, en cuanto a lo que conocimos como las normas APA, el ICA tiene sus propias normas. Ya no tienen que buscar nomás APA 6 ni nomás APA 7. Ya con este formato de proyectos e informes finales, ustedes van a presentar su trabajo de investigación. El papel, aquí le aparece la medida del papel, tiene que ser un papel INEN A4, 21 por 29.7 centímetros, ¿verdad? Este es el tipo de papel. El tipo de letra, van a utilizar Tiny Roman con tamaño 2 de 12 puntos, ¿ok? Y para los títulos, para el texto, contenido en tablas y figuras, van a utilizar tamaño 10. El interlineado es 1.5, excepto resumen y abstract. Los nombres de tablas y figuras, biografía y títulos van a utilizar 1 centímetro. El espaciado a un espacio entre líneas, los datos institucionales de cubierta y portada, así como el título y subtítulo de la portada, la descripción documental y el abstract. Entre párrafos van a utilizar 1.5 con espacio posterior de 12. Espacio y medio entre líneas en cada párrafo y entre párrafos en todo el texto del trabajo, ya sea la dedicatoria, agradecimiento y reconocimiento. A 3 espacios la carátula y la portada. A 9 espacios entre la referencia institucional y la carátula. Los márgenes van a ser izquierdo 3.54, derecho 2.54. Sangría, 5 espacios con la barra espaciadora 0,5 centímetros. La paginación, la alineación del texto justificado y los encabezados según el nivel de título. El nivel 1 es centrado, el nivel 2 alineado a la izquierda, el nivel 3 es alineado a la izquierda, el nivel 4 alineado a la izquierda, el nivel 5 alineado a la izquierda. Y cada título, dependiendo su nivel, va a tener un tipo de letra, ¿verdad? Si inicia en mayúscula, si inicia en minúscula, dependiendo cómo sea el tipo de título, eso lo vamos a ver también en los talleres que vamos a hacer de su investigación. La figura y las tablas, la numeración de las figuras, de las tablas. Cuando se va a hacer una tabla, hay que colocar el número de tabla, el nombre de la tabla y contenido, y la referencia a la tabla y la nota de la tabla. Así van a presentar su tabla. Cuando apliquen el instrumento que es el cuestionario y tabulen y grafiquen las respuestas de las preguntas. Entonces, así se presenta la tabla, de esta forma. Aquí tenemos otro modelo de tabla. Fíjense que no tiene muchas cuadrículas, como siempre lo solíamos hacer. Este es el modelo de tabla. La figura, que ya no se le llama gráfico, también. Número de figura, nombre de la figura, referencia a la figura, así van a presentar la figura. Este tipo de letra, el título de la tabla va a ser en cursiva. Y la figura, el número de la figura va a ser en negrita. Aquí van a colocar la fuente. Aquí está otro modelo de figura. ¿Ok? Bien, otro modelo de figura. Y las abreviaturas, capítulo CAP, edición E, dependiendo de la abreviatura que utilice. En cuanto a la citación, el trabajo debe contener al menos 3 fuentes validadas en los últimos 5 años. Las citas textuales o directas, si no tienen número de páginas, se puede utilizar sin SP, sin página, o también optar por hacer un parafraseo. Para las citas textuales que tienen menos de 40 palabras, se coloca parte del cuerpo en el texto. Por ejemplo, al analizar los resultados, según la opinión de Machado 2010, todos los participantes. Entonces, dependiendo del número de palabras, vamos a utilizar un tipo de cita. Aquí está otro tipo de cita. Si tiene más de 40 palabras, hay que escribir el párrafo aparte, 5 comillas, alineado a la izquierda y con una sangría de 5 espacios.
Aquí tenemos un modelo de cita con más de 40 palabras. Si son citas indirectas, se hace un parafraseo, ¿verdad? Cuando ustedes leen el texto, le hacen un parafraseo, lo colocan aquí según Huizinga en 1952, son características propias de la nobleza, esto es un parafraseo. ¿Okay? Otras normas de citado, si van a trabajar con 2 autores, lo citan de esta forma, si son de 3 a 5 autores, lo citan de esta forma, 6 o más autores, si es un autor corporativo institucional, autor corporativo sin siglas o abreviaturas, 2 o más trabajos en paréntesis, fuentes secundarias dentro de una cita, obras antiguas, comunicaciones personales. Quiere decir que para cada documento hay una forma de citarse. Fuente sin fecha, fuente anónima, cita con el mismo autor por igual fecha de publicación, lista de referencia. Contra la lista de referencia debe colocarse alfabéticamente, con sangría, y a partir de la segunda línea, interlineado sencillo, se coloca la lista de referencia solamente los documentos que hayan sido utilizados en la investigación. Si van a citar a referencia a un libro con editor, un libro electrónico, aquí está la forma como van a referenciar cada uno de esos documentos. Un libro electrónico con DOI, capítulo de un libro, publicaciones en formato impreso, publicaciones periódicas, online, artículo de periódico impreso, artículo de periódico online, tesis de grado, tesis de grado online, referencia a páginas web, fuente de CD, películas, serie de televisión, video, podcast. O sea, cada documento tiene su forma de ser referenciado. Y de esa forma vamos a trabajar durante el proyecto de investigación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Denise, Nicole, Arellano, Quispe, Samantha, Catherine, Jocelyn. ¿Hay alguna pregunta con la presentación de las normas? ¿Cómo deben presentar su proyecto de investigación y sus informes de investigación? No le dicen todo No, claro. Bien. Profe, Dígame, Arellano. Dígame. ese trabajo ya tenemos que ir haciendo. Sí, a partir Ya. de hoy deben ir haciéndolo. Hoy voy a explicarles el contenido de esa estructura que les acabo de presentar. Cómo se elabora el planteamiento del problema, las hipótesis, cómo se formula, cómo se desarrollan los objetivos, el título, el tema. Eso se lo voy a explicar hoy. De tal manera que para el jueves, si hay clase, ustedes deben llevar el tema. Recuerden que van a ser grupo de 3 personas. Van a llevar el tema, ¿verdad? El título y vamos a empezar a trabajar sobre ese taller. Eso lo vamos a hacer en forma de taller. A cada uno le voy a revisar el material, vamos a adaptarlo a las normas que les acabo de presentar. Por eso es importante que se lean las normas. Ya ustedes las tienen, yo se las envié. También la tienen yo la tengo en físico. Quien quiera sacarle copia, me dice y se la presto y le saca la copia. Es bueno que le saquen copia porque eso le va a servir para toda la carrera y para la presentación de todos los trabajos de investigación de todas las asignaturas. Bien, y también en la plataforma, en la parte general de la plataforma también está colgada en esas normas. Quiere decir que estas normas van a ser el documento oficial de presentación de proyectos e informes finales de investigación de todos los estudiantes. Ok, esas normas. Es importante que las tengan a la mano. Tomás, yo se la voy a enviar también por aquí. Vamos a ver. Y se la puede enviar por aquí. Yo creo que también, bueno, se la he enviado tantas veces que ya vamos a enviársela de nuevo. Vamos a ver dónde están. Aquí están. Denise, ¿usted leyó las normas de convivencia? Todavía no, porque recién ingresé al grupo. Ah, vamos a enviársela también, para que la tenga. Aquí Gracias. están las normas de convivencia, las normas y vamos a enviarle la estructura, cómo van a presentar los informes de evaluación también. Ya vamos para allá. A ver, estructura, presentación de informes de ITCA. Ya les envié todo. Gracias. Ok. Bien, ahora sí comenzamos con la unidad 2
a ver punto por punto del contenido de esas normas. Entonces voy a hacer la presentación. Un segundito. Bien, comenzamos con el proyecto de investigación. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Sí? Sí. Sí, Licen. Bien. ¿Qué tienen ustedes en la mente? ¿Qué será un proyecto de investigación? ¿Qué es un proyecto de investigación? Vamos a ver, Quispe. ¿Qué es para usted un proyecto de investigación, Quispe? ¿Está inasistente, Quispe? Sí, licencia, estoy aquí. Bueno, Ya le iba a colocar. Dígame qué es para usted un proyecto de investigación. bueno, sería poder investigar sobre algún tema determinado que queramos conocer más, saber más de ese tema. Ok, profundizar, indagar en un tema que nos interese, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, Arellano, ¿qué es para usted un proyecto de investigación, Arellano? Seguir un proceso para investigar un tema a fondo, para sacar alguna conclusión o ver algún problema que tenga el tema del que estemos investigando. Muy bien. Quiere decir que un proyecto de investigación nos va a servir para generar conocimiento, ¿verdad? Para resolver un problema, profundizar en un tema, tener más conocimiento acerca de una temática. Entonces vamos a ver lo que nos dice la teoría. Un proyecto de investigación es un documento metodológico y académico que se realiza como una prueba piloto en la asignatura Metodología de la Investigación Científica. ¿Por qué prueba piloto? Porque ustedes aquí van a aprender cómo se realiza una investigación, van a aprender cómo se investiga, van a aprender cuáles son las bases teóricas, metodológicas para cuando vayan a hacer su tesis de grado o cualquier tesis de maestría o de posgrado. Por lo tanto, en el proyecto se explica y se describe al detalle el conjunto de procedimientos que se emprenderá, la hipótesis que con ello se persigue y el apoyo bibliográfico con el cual se cuenta para una exploración por venir en un área específica del saber. Entonces, quiere decir que un proyecto de investigación está basado en las áreas del saber, ya sea ciencia pedagógica, que es lo que a ustedes les incumbe, que estudian asistencia pedagógica, ciencias sociales, ciencias naturales, humanidades o etcétera. Quiere decir que la metodología de la investigación científica, en cuanto a los proyectos de investigación, es un área muy amplia, donde el estudiante se va a formar como investigador y va a aprender a investigar. Se trata de un informe especializado previo a la realización de experimentos o a las revisiones documentales. Quiere decir que para hacer un proyecto de investigación hay que hacer una revisión bibliográfica acerca de quienes han escrito sobre el tema que yo quiero profundizar. Hay antecedentes, ¿verdad? Entonces eso nos va a servir de base para poder saber dónde estamos parados. Comúnmente estos proyectos de investigación son evaluados por un jurado especializado e imparcial. Quiere decir que al final del periodo, su proyecto va a ser evaluado ya sea por mi persona o por otros docentes de metodología, que debe decidir si el investigador o grupo de ellos se propone una investigación posible, valiosa y digna de conferirle un título universitario o una cuota de financiamiento. Quiere decir que este proyecto de investigación le va a servir a ustedes para tener un aval de su título universitario. Entonces, eso es un proyecto de investigación. ¿Hay alguna duda con respecto al concepto de lo que es un proyecto de investigación? ¿Sí o no? ¿No hay duda? Yo aquí, ¿quién allá? No, profe. Ok, gracias. Dígame sí o dígame no, pero no me dejen esperando, por favor. Bien. Ahora, todo proyecto de investigación empieza con un tema y un título, que es lo que ustedes van a llevar el jueves. El tema y el título. Ahora, ¿qué es un tema de investigación? Un tema de investigación puede ser definido como un asunto o proposición que es considerado como un motivo de indagación, es decir, la investigación. Por lo tanto, el tema de investigación será elegido por los investigadores motivado por sucesos personales de interés. Quiere decir que ustedes van a elegir un tema.
por lo general debe ser un tema de pedagogía, porque es su saber, es su área del saber, no un tema de biología, un tema de química, un tema de física. Entonces, lo importante es que profundicen investigando temas referidos a su profesión. El tema elegido debe responder a estas características. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un tema? Debe ser concreto y accesible, quiere decir que debe haber información para profundizar en él, sobre el que puedas encontrar suficiente bibliografía y sea factible recoger datos de interés. Quiere decir que ese tema debe estar basado en suficiente bibliografía. Para eso se hace una revisión bibliográfica en Internet acerca del tema que quiero desarrollar. Por lo tanto, debe ser una temática en la que puedas contar con ayuda efectiva. Quiere decir un tema que haya suficiente información, que haya suficiente referencia bibliográfica, que haya suficiente material documental que te pueda servir de antecedentes y pueda servir para guiarte cómo se hace ese proyecto de investigación. Ese es el tema de la investigación. Entonces, ustedes van a llevar el jueves su tema, sobre qué tema van a investigar. Ahora bien, el tema, la definición del objeto es la definición también del objeto de estudio que puede graficarse utilizando un esquema de pirámide invertida para ir de lo general a lo particular. Quiere decir que cuando se escoge el tema, es importante conocer el campo del saber. El campo del saber a ustedes, por supuesto, son las ciencias pedagógicas. En la área temática puede ser alguna temática de niños entre 0 y 8 años. Y el tema, por supuesto, es de pedagogía. Y ahí ese tema va a generar un problema de investigación. Ahora, ¿cuáles son los elementos que motivan a escoger un tema? Los intereses, perfil profesional, ideología política, formación, ocupación, intereses grupales, ideas de futuro y otros. En el caso de ustedes, por supuesto, están los intereses grupales. Si ustedes van a hacer 3, se reúnen y deciden sobre qué tema van a trabajar. Un primer acercamiento al tema se da en el campo de los saberes, desde el que se trabaja. Luego la selección de la área temática, en la cual se circunscribe la investigación como paso previo a definir el tema. Sobre un mismo tema se pueden formular distintos problemas de investigación. Por ejemplo, yo puedo elegir el tema del desarrollo cognitivo en niños de 0 a 8 años. En ese desarrollo cognitivo, que es el tema, yo puedo investigar diferentes problemas de investigación. Yo puedo investigar su aparato psicomotriz, su aparato locomotriz, su aparato toma de decisiones, cómo el niño ve la realidad. O sea, hay diferentes formas de abordar el tema. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema? ¿Sí o no? No. Bien. ¿Cuáles son los criterios para buscar la definición de un tema? Consultando las discusiones trabajadas en nuestro campo de estudio, que es las ciencias pedagógicas, recogiendo las inquietudes de otras personas. Ustedes pueden indagar con otras personas que los orienten acerca de qué tema pueden escoger, preguntando y debatiendo con otras personas, haciendo una lectura reflexiva y crítica de libros, revistas especializadas, artículos, ponencias y demás materiales que disparen reflexiones en torno al campo de saberes, participando en conferencias o congresos, discusiones y demás formas de exposición y reflexión en torno a problemáticas. Quiere decir que hay una diversidad de criterios para poder seleccionar sobre qué tema van a investigar. ¿Cuáles son los factores que tenemos que tomar en cuenta al seleccionar el tema? A nivel subjetivo, el interés por el tema, por supuesto, tiene que ser un interés que nos llame la atención, capacidad para el desarrollo, tiempo, recursos necesarios y disponibilidad de recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos de factor tiempo, no del factor dinero. Y en el orden objetivo, determinar si ese tema permite un diseño, por supuesto que permite un diseño de investigación, ya sea un diseño de campo, un diseño experimental o un diseño de campo experimental o un diseño descriptivo. ¿Es de interés el tema? También debe ser de interés. ¿Presenta utilidad? ¿Presenta un aporte al conocimiento, a la ciencia? También. ¿Presenta un nuevo enfoque de investigación? También. Quiere decir que el tema debe generar esos factores a futuro, debe generar expectativas, buenas expectativas.
Definición del tema de investigación. Entonces, como les decía anteriormente, primero tenemos que revisar libros, ¿verdad? Internet, revisión de textos recientes o consultar con profesores del área, con profesores. Usted puede consultar con cualquier profesor de las ciencias pedagógicas o cualquier docente que dé clase en asistencia pedagógica sobre qué tema ustedes podrían desarrollar su investigación. Identificación y de un interés basado en el trabajo que se está desempeñando. Por supuesto, ustedes se están desempeñando en asistencia pedagógica. Como les decía, debe ser principalmente un tema de interés pedagógico. Identificación, un área general y limitación del tema. Y si se está haciendo un proyecto de investigación, se debe primero revisar qué recursos son accesibles antes de establecer el tema. Entonces, ustedes, entre hoy y mañana, ustedes van a investigar en Internet acerca de qué temas de las ciencias pedagógicas ustedes podrían abordar. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? No, licenciado. Licenciado. Gracias. En cuanto a la amplitud del tema, el tema no debe ser demasiado amplio, ¿verdad? Pero tampoco no debe ser demasiado limitado que no se pueda encontrar suficiente información. Siempre hay información, por muy mínima que sea. Entonces, tratan de escoger un tema que sea de fácil información, de fácil bibliografía y de fácil interpretación. Tema de investigación. Algunos ejemplos de tema de investigación, por ejemplo, jóvenes con embarazos tempranos, niños que no comprenden lo que leen, eso sí les compete a ustedes, que son de las ciencias pedagógicas, bajo rendimiento académico también, disminución del índice de matrícula también, problemas de relaciones humanas, que la programación curricular no contribuye al logro de aprendizaje, la organización educacional. Entonces, fíjense los diversos temas que hay en el área educativa que ustedes podrían abordar. Ahora, ¿cómo vamos a definir ese tema? Hay que elaborar una lista de aquellos aspectos que más nos interesan. Primero, bueno, como les decía anteriormente, con la facilidad del Internet, o acudir a una biblioteca y revisar toda la bibliografía referida al tema que ustedes quieren trabajar. Busque un profesor que lo oriente acerca de qué investigar sobre el tema elegido por usted. Pueden buscarse a los profesores de psicología, ¿verdad? A la profesora Verónica, a la profesora Gaby, a la profesora Rocío o a la profesora Cecilia, que son especialistas en las ciencias pedagógicas y ellos pueden sugerirle algún tema que ustedes quieran indagar. Define el ámbito espacial, ya sea empresa, organización, sector económico, región o país, al cual va a referir el conocimiento de su investigación. Por supuesto, ustedes pueden elegir una escuela también, o un liceo, pueden trabajar con los estudiantes del ITCA también, o pueden trabajar con niños de su comunidad también. Si el ámbito espacial es de una empresa, organización o sector, estaría interesado en lo que usted quiere investigar, por ejemplo, esa comunidad o esa escuela, estaría interesado en lo que ustedes quieren investigar. Esa comunidad o esa escuela o esa institución lo apoyaría, le brindaría información que necesita. Entonces es muy importante que el tema que van a trabajar tenga información que ustedes necesiten, no un tema que tengan que ir a Quito cada vez para buscar información o tengan que ir a Guayaquil para buscar información. No, debe ser un tema cuya información esté cercana para poder procesarla. Consulte con las personas que trabajan o conocen el ámbito seleccionado para que le suministren información que usted necesita. Hablen con especialistas sobre el tema, consulte con funcionarios de la empresa, organización, o si es el caso. Entonces, estos son algunos elementos o algunos aspectos que le van a ayudar a definir el tema de investigación. ¿Alguna pregunta, Samantha? Samantha, León. ¿Está inasistente, Samantha? No, ninguna. Sí, estoy ¿Ah? aquí. ¿Sí o no? Sí, estoy ¿Hay aquí. alguna pregunta, Samantha? No, No. Bien. Jocelyn, entonces, Jocelyn, Licenciado. defíname qué es el tema. ¿Qué Yo es un tengo tema? una pregunta, Licen. No sé si lo entendí bien o no sé, no. Pregunta. Ahorita usted nos indicó los temas que es para escoger. O sea, tenemos que escoger un tema de No. investigación de los que escogemos. No. Esos son tipos de temas, no son temas que van a escoger, son tipos, modelos de temas. Ya, pero Ajá. nuestra investigación puede ser, por ejemplo,
sobre el COVID, así, ¿sí puede ser? ¿O tiene que ver Ah. algo con educación? No, tiene que ser con educación, con su área específica del saber, con educación. Ah, ya. Ajá. ¿Por qué? Porque es lo que le va a generar a usted conocimiento futuro. Es lo que le va a servir para poder saber investigar en las ciencias pedagógicas. Ah, ya, Liz. Ujú. Esa Ok, duda tenía yo. bien. Gracias. Entonces traten de hacer una revisión bibliográfica acerca de temas pedagógicos. Usted puede colocar en internet tipo de temas pedagógicos en el banner, en la cinta de internet, en Google, y ahí le salen todos los temas que ustedes pueden profundizar. Ujú. Bien, ¿hay alguna pregunta con respecto al título, a la cómo definir el tema de investigación? ¿Sí o no? No. Sí, profe, Ok. disculpe, yo tengo una Sí. preguntita. Por ejemplo, Pregunte. en una parte dice que se puede consultar a docentes y así. Y, Claro. por ejemplo, los docentes sí van a estar como que disponibles para nosotros si es que necesitamos Por alguna, supuesto que sí, alguna claro que ayuda. sí. Claro que van a estar disponibles, por supuesto. Ujú. Muchas Sí. gracias. Sí, porque esa es la idea, que ustedes consulten y busquen ayuda de docentes que lo puedan orientar. Esa es la idea. Ajá. Entonces dice, en este nivel usted dispone de bibliografía, fichas de lectura, asesor especializado, que son los docentes, definición del ámbito espacial, puede ser que sea una empresa o una organización, apoyo e interés de la organización e información preliminar de lo que sucede en el ámbito referido a sujetos de conocimiento, que son las ciencias pedagógicas. Define el tema y empieza a plantear el problema de investigación. Entonces, en base al tema, ustedes plantean qué problema van a investigar. Bien. Con respecto al título, o sea, si ya tenemos el tema, por ejemplo, el tema puede ser desarrollo cognitivo de los niños entre 0 y 5 años. ¿Verdad? Eso puede ser el tema. Ahora, el título, ¿qué voy a yo indagar en esos niños? ¿Qué voy a indagar en el desarrollo cognitivo? Por ejemplo, puede ser factores que determinan el título, ¿verdad? Factores que determinan el desarrollo cognitivo del niño de 0 a 5 años. Puede ser un título. Otro que sea un problema, investigar ese problema. Otro, mm, falta de déficit de atención en niños de 0 a 5 años. También sería otro título. O sea, hay muchos títulos dependiendo de la problemática que usted quiere investigar. Entonces, ¿qué es el título? ¿O qué es un título de una investigación? Dice, el título de un proyecto de investigación es el nombre con el que se identifica dicho proyecto. El título debe ser conciso, debe estar formulado de tal modo que exprese con pocas palabras y de modo preciso el objetivo de la investigación, las variables bajo consideración, la población o universo sobre la que se desea investigar. Entonces, yo debo saber sobre quién voy a investigar, debo saber qué instrumento voy a aplicarle sobre la investigación. Por lo tanto, el título es lo que identifica la investigación. Es como el nombre que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un título, que sea nuestro nombre. Por ello es necesario que refleje el área temática que se propone investigar, en este caso la ciencia pedagógica, es el área temática. Debe presentar realmente lo que se desea investigar y está directamente relacionado con el objetivo general de la investigación. Quiere decir que el objetivo general de la investigación está directamente relacionado con el título. El objetivo general es lo que yo quiero lograr demostrar. Entonces, ese es el título. Un título debe ser concreto y capaz de recoger la idea principal de la investigación. Por ello, la extensión ideal del título es máximo 15 palabras. Ese es lo que debe llevar un título, máximo 15 palabras. Y ahora en la revista científica puede ser 12 palabras, pero un título no puede pasar más de 15 palabras. Por ejemplo, estudios sobre las características de los niños precoces entre 0 y 5 años, por ejemplo. Investigación acerca del síndrome X que afecta a los niños de 0 a 5 años. Determinación del déficit de atención de los niños de 0 a 5 años. Por ejemplo, contribución al aprendizaje para niños con discapacidad psicomotriz entre 0 y 8 años. Resultado de un estudio sobre el abandono, sobre
resultados de estudios sobre el impacto negativo que sufren los niños abandonados entre 0 y 8 años. Análisis de los resultados de examen psicológico a los padres con niños de 0 a 5 años. Entonces, fíjense cómo se forma el título, ¿ya? Un título es, por supuesto, aquello que nos induce a investigar. Un estudio, una investigación, la determinación, una contribución, resultados o análisis. Entonces, el título debe impactar sobre la investigación. El título debe dejar esa expectativa sobre qué quiero investigar y sobre qué problema voy a resolver. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bien, gracias. Entonces, un título responde al por qué y el para qué. ¿Por qué quiero investigarlo y para qué quiero darle respuesta a ese problema? ¿Por qué es importante un título? Bueno, porque ese título de esa investigación se publicará en recursos bibliográficos, en banco de datos, en una página de internet de una revista científica, una literatura citada por otros artículos, o también en el repositorio de los trabajos de investigación del ITCA, ¿verdad? Para el aniversario en mayo próximo. Quiere decir que esos trabajos de investigación de ustedes van a estar en los repositorios de investigación para futuros estudiantes, porque esa investigación que ustedes van a hacer hoy van a ser antecedentes para futuros estudiantes. ¿Qué características tiene un título? El título puede ser o descriptivo o informativo. Cuando un título es descriptivo, cuando reseña el contenido de la investigación, ya vamos a ver cómo. Y cuando es informativo, cuando comunica el resultado principal de la investigación. Por ejemplo, un título descriptivo es, podría ser el crecimiento prematuro de los niños con discapacidad visual. Crecimiento prematuro con los niños con capacidad. Crecimiento prematuro con niños de capacidad visual. Ahora, un título es un título descriptivo. Solamente describe cómo es el crecimiento de los niños con discapacidad visual. Ahora, un título informativo comunica el resultado principal de la investigación. Sería características de los niños con síndrome de Down, ¿verdad? Podría ser un título informativo. Estamos informando cuáles son las características de los niños con síndrome de Down. Estamos informando cuál es el resultado de ese estudio que se analizó. También puede ser, ahora cuando se publica para revistas científicas, los títulos deben llevar entre 9 y 24 palabras. Los títulos deben ser un poquito más amplios. Pero la mayoría de títulos no utilizan más de 10 palabras. Mientras menos palabras tenga un título, es más fácil de precisar la información. Ahora bien, el título no debe tener ni siglas ni abreviaturas. Si tiene nombre científico, se debe informar qué tipo de organismo es utilizado en la nomenclatura binomial. Por ejemplo, hay una planta que se le coloca a las flores, que se le coloca a las flores para que se vean más bonitas. Es una flor blanca que se coloca a los ramos de flores alrededor. Nosotros pues, no podemos poner en la investigación las flores blancas, no. Esa flor blanca tiene un nombre, que es el Gyconaxum paniculata. Ese es el nombre científico de la planta. Entonces hay que utilizar nombres científicos cuando tratamos con plantas y con animales. Por ejemplo, distribución de la serpiente cascabel. Entonces le colocamos el nombre científico, Crotalus unicolor en Aruba, ¿verdad? No solamente debemos colocar distribución de la serpiente cascabel en Aruba, porque la cascabel tiene muchos tipos, muchos colores, o sea, hay muchas formas de cascabel. Entonces colocamos, ¿cuál tipo de cascabel? La Crotalus unicolor en Aruba. Bien, aquí les decía lo de los tipos de títulos. Un título descriptivo podría ser reseña el contenido de la investigación sin ofrecer resultados. Por ejemplo, sobrepeso de los estudiantes masculinos en el ICA. Estamos describiendo el sobrepeso de los estudiantes masculinos del ICA. Por lo tanto, ese título descriptivo solamente menciona el contenido de la investigación sin ofrecer resultados. Ahora, un título informativo va mucho más allá, es mucho más completo. Comunica el resultado principal de la investigación. Por ejemplo, alta incidencia
de los estudiantes del ITCA con sobrepeso. ¿Qué quiere decir? Que estamos estudiando los estudiantes con sobrepeso del ITCA, pero también estamos diciendo que hay una alta incidencia, que hay una gran mayoría de estudiantes con sobrepeso. Entonces, fíjense la diferencia. El descriptivo solamente informa, solamente reseña, no ofrece resultados. Sobrepeso de los estudiantes masculinos del ITCA, pero no me dice cómo es ese sobrepeso. Y mientras que el informativo genera más información a alta incidencia en los estudiantes del ITCA con sobrepeso. ¿Ven la diferencia? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? No, licenciado. No, Ok, gracias. Bien, entonces eso con No, respecto al licenciado. título. Bien, ahora vamos con el problema. Vamos con el problema. Ujú. Valeria, ¿qué es un problema en investigación? ¿Qué será un problema en investigación? Valeria Calva. Ocurriendo en la sociedad, algo que está ocurriendo en la sociedad, dicen, y que necesita ser investigado para solucionarlo. Ok, eso es correcto, ¿verdad? El problema es algo que sucede en la sociedad y que tenemos que investigarlo para darle solución y generar conocimiento científico a través del método científico. Por lo tanto, ¿qué es el problema de investigación? Un problema de investigación es una pregunta o interrogante sobre algo que no se sabe o que se desconoce y cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo. Quiere decir que cuando existe un problema, tenemos que aplicar el método científico para ver qué está ocurriendo y cómo podemos solucionarlo. Allí les coloqué una página web, la cual es importante que la revisen en internet porque le va a describir cómo se redacta el planteamiento del problema paso a paso. Entonces quiere decir que plantear el problema de una investigación es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando tres elementos. Los objetivos de la investigación, que es el objetivo general, y los objetivos específicos, que es lo que queremos lograr para solucionar ese problema, hacernos preguntas de investigación o formulación del problema y justificando nuestra investigación. Además, también para ese problema de investigación debemos analizar la viabilidad de la investigación y sus posibles consecuencias. Quiere decir que cuando estamos analizando un problema, el propósito es darle solución y para eso ahí se sigue una serie de pasos que la vamos a ver más adelante. Por lo tanto, un planteamiento del problema tiene causas, un problema siempre tiene causas o origen, tiene síntomas, debe hacerse un diagnóstico del problema, hay que caracterizar el problema y, si es posible, analizar las estadísticas si el problema viene ocurriendo con alta frecuencia. Eso es plantear un problema. Entonces, analizamos sus causas, sus síntomas, el diagnóstico. ¿Qué es lo que hacen los médicos? Los médicos, cuando vamos a la consulta, nos preguntan qué sentimos, dónde nos duele, cómo nos duele, qué tiempo tiene el dolor. Entonces, él está analizando el problema, él está identificando las causas, cuáles son los síntomas de ese dolor, nos da un diagnóstico, nos manda a hacer los exámenes, caracteriza el problema de salud y el médico se remite a algunas estadísticas de quienes han padecido ese problema de salud para él poder determinar una solución y darle una solución al paciente. En cuanto a la formulación del problema, son preguntas de investigación que el investigador debe hacerse para darle respuesta también a ese problema. Más adelante lo vamos a ver en detalle cuando estemos trabajando en el taller. Bien, entonces para analizar el problema debemos analizar esos elementos. Primero, como le decía anteriormente, los síntomas. ¿Okay? Hechos o situaciones que se observan a analizar el objeto de la investigación, cuáles son los síntomas que presenta esa población o esa organización o esa empresa, cuáles son los síntomas del problema. Luego, las causas. ¿Qué está causando el problema? Allí vamos a determinar cuáles son los hechos o situaciones que se producen por la existencia de síntomas identificados en el punto 1. Entonces, primero tenemos los síntomas, luego las causas que generaron esos síntomas. Aquí lo narramos. Luego vamos con el pronóstico.
¿ok? Que son las situaciones que pueden darse si se siguen presentando los síntomas, cuáles serían las consecuencias, ¿verdad?, que ocurrirían si el problema se sigue generando y no se le da solución. Entonces, en el pronóstico vamos a detallar las situaciones que podrían darse si no se corrige a tiempo los síntomas y tampoco se corrige a tiempo las causas que están generando ese problema. Y finalmente, un control a pronóstico. Aquí tenemos que establecer cuáles van a ser las acciones o soluciones por las cuales el investigador puede anticiparse y controlar las situaciones identificadas en los síntomas, en las causas y en los pronósticos. Entonces, fíjense ustedes cómo se caracteriza un problema. Primero analizamos sus síntomas, luego las causas que generaron esos síntomas, luego las situaciones que ocurrirían si no se corrige a tiempo esos síntomas, cuáles serían las consecuencias de ese problema si se sigue profundizando y finalmente, en base a esa consecuencia, ¿qué ofrece el investigador para solucionar ese problema? Que serían las acciones por las cuales ustedes pueden anticiparse para controlar el freno, para frenar esa problemática. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a los pasos que se siguen para plantear un problema? No creo por mí. Ok, entonces, para cuando vayan a trabajar con la investigación, van a hacer este cuadro. Oyeron, ese cuadro lo van a hacer. Síntomas, causas, pronóstico y control. Bien, aquí vemos también el objeto de estudio. En el objeto de estudio vamos a analizar del problema, por supuesto, el contexto general, la identificación y relación de variables intervinientes, la problemática. ¿Qué variables podrían suceder en ese problema? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. La situación actual o diagnóstico, síntomas y causas del problema, como ya se los expliqué. Las consecuencias de mantenerse en la situación actual sería el pronóstico. Alternativa de posibles soluciones para revisar la situación actual. ¿Qué soluciones ofrece el investigador para solucionar ese problema? Luego viene la formulación del problema. La interrogante que al responderla resuelve el problema planteado. La sistematización del problema se formula por medio de su pregunta sobre temas específicos que se han observado en el planteamiento del problema. Y finalmente, el párrafo de cierre que se enlaza con los objetivos generales y específicos, lo que permite la viabilidad de la solución del problema de investigación. Entonces, esa es la secuencia por la cual se analiza un problema, un planteamiento del problema. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? No, Bien. profe. Entonces, planteamiento del problema. Afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Ubicar dentro del contexto determinado de conocimiento el tema que se pretende estudiar y describir el marco de referencia donde existe o donde se ubicará el problema. Por supuesto, hay que analizar el contexto. Si es en una escuela, si es en un liceo, si es en la comunidad, si es en el ITCA, etc. El contexto delimita el espacio y el tiempo geográfico para plantear el problema. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para plantear el problema? Debe estar formulado claramente, sin ambigüedad, como una pregunta concreta y precisamente. Debe tener la posibilidad de observación, o sea que el problema debe ser observable, medible, verificable, ¿verdad? Debe estar sujeto a experimentación, si es en las ciencias experimentales, o de algún modo de contraste y verificación a la realidad del estudio. Debe ser novedoso y de un punto de vista nuevo. Quiere decir que el problema debe ser nuevo para poder profundizarlo. En cuanto a la formulación del problema, es la manera más fácil y directa de formular una pregunta. Por ejemplo, si el problema es, pues el problema existe en niños con síndrome de Down, por ejemplo, entonces una pregunta puede ser, ¿cuáles son las características de los niños con síndrome de Down? Eso puede ser una pregunta, o sea, quiere decir que la pregunta debe estar referida al título del problema. Ahora, esta pregunta debe identificar las dificultades de desarrollo del tema, planteando hipótesis o formulando incógnitas, las cuales serán superadas posteriormente en el desarrollo del trabajo académico. Entonces, la formulación del problema no es más que una pregunta referida a la temática de investigación.
Ejemplo de formulación de problemas. Fíjense. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de metodología de la investigación de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas durante el periodo mayo 2013, mayo 2014? Si esa es la pregunta de investigación, ¿cuál será el título? Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de metodología de la investigación de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas durante el periodo mayo 2013, mayo 2014. Ahora, en base a ese título, hacemos la pregunta, ¿cuáles son los factores? Entonces, fíjense que es un proceso reverso, la forma de formular la pregunta. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se formula un problema? No, profe. Creo que nada más estoy con Arellano porque es el único que contesta. Bien. Entonces, la pregunta de investigación. Formular el problema a través de preguntas precisas que debe resumir lo que sería la investigación, presentándolo de manera directa, minimizando la distorsión, indicando la respuesta, qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación. Entonces, quiere decir que cuando hacemos la pregunta, eso debe generar una hipótesis, ¿ok? En base a la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características que debe tener esa pregunta de investigación? Debe ser concreta, es decir, no dar cabida a vaguedad. Cualquier persona incluso debe entender la pregunta. Frases cortas, directas, sin lenguaje pomposo y pretencioso. Debe ser una pregunta clara, es decir, dejar evidencia de lo que se pregunta. Debe ser alcanzable. La pregunta debe tener respuesta posible y la recogida de datos para responderla debe ser viable. Debe ser una pregunta precisa, puntual, exacta en lo que se pregunta y debe ser relevante. Debe defender la importancia de dedicar una investigación a responder dicha pregunta, argumentando los beneficios e impactos que se producirán los resultados de la investigación. Por lo tanto, esa investigación debe ser importante, por lo cual, cuando se hace la justificación, se justifica cuáles son los beneficios de la investigación, cuál va a ser el impacto social, cuál va a ser el aporte teórico, empírico y social. Vamos a ver. Catherine Farinango, hagamos un resumen de la clase hasta el momento. ¿Qué hemos visto en la clase, Catherine? Primero es escoger el tema. Sí. Del tema, o sea, nos pasamos al problema del tema. Correcto. Del problema. No, después del tema, que viene el título. El título del tema. Ajá. De ahí era el problema. Ajá, el problema. Luego De formulamos la pregunta para darle respuesta a ese problema. Sí, justo ¿verdad? ahorita eso estábamos haciendo cómo formular esa pregunta. Exacto, es decir, que todo problema debe tener una pregunta a la cual vamos a darle respuesta con la investigación. Muy bien, Catherine, continúo. Estén pendientes. Bien. Ahora, ¿cuáles son los pasos que debemos conocer para formular esa pregunta de investigación que le va a dar respuesta a nuestra problemática? Primero, definir el problema o asunto de investigación. Delimitar el problema o asunto de investigación. Y aplicar las 5 estrategias del problema delimitado. ¿Cuáles son las estrategias? 1. Preguntarse por una o varias causas del problema o asunto. ¿Cuáles sean las causas? Ya eso lo vimos en el cuadro, ¿se acuerda? Síntomas, causas, pronóstico y control. Entonces, preguntarse por una o varias causas del problema o asunto, preguntarse por las consecuencias del problema o asunto de ámbito, pensar una solución al problema o asunto, preguntarse si ese problema sucede en otro lugar, ¿verdad? Y qué consecuencias tiene ese problema o qué consecuencias está generando ese problema, y preguntarse si ese problema sucedía antes, ¿verdad? O sucedió en el pasado y se está repitiendo hoy en día. Entonces, cuando nos formulemos la pregunta al problema, tenemos que también preguntarnos todo esto que está sucediendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas? Si el problema se está repitiendo nuevamente, si hay una solución al problema, ¿verdad? ¿Qué sucede si ese problema sucede en otro lugar? Por ejemplo, si es el COVID, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo con el COVID en otros países en Europa
o por ejemplo, por qué en Europa ya no usan la mascarilla y nosotros sí la estamos usando. Entonces hay que darle solución a esa problemática. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a los pasos para formular la pregunta de investigación? ¿Sí o no? No, licen. No, licen. Bien, ok. Ejemplos. Fíjense algunos ejemplos de cómo se formulan las preguntas. ¿Cómo incide la aplicación de estrategias mediadas con tecnología en el desempeño académico de estudiantes de estudios tecnológicos? ¿Cuál sería el tema, el título? Incidencia de la aplicación de estrategias mediadas con tecnología en el desempeño académico de estudiantes del Instituto Tecnológico. Entonces la pregunta es, ¿cómo incide? Otra pregunta. ¿Cómo influye el maltrato familiar en el rendimiento académico de estudiantes de institutos tecnológicos? ¿Cuál sería el título? Influencia del maltrato familiar en el rendimiento académico de estudiantes de institutos tecnológicos. ¿Okay? Otra, ¿de qué manera la aplicación de estrategias educativas favorece el rendimiento de estudiantes de institutos tecnológicos? ¿Cuál sería el título? Aplicación de estrategias educativas en favor del rendimiento de estudiantes de institutos tecnológicos. Otra pregunta. ¿Qué consecuencias tiene la crisis económica en la estabilidad de los regímenes democráticos? ¿Cuál sería el título? Consecuencias de la crisis económica en la estabilidad de los regímenes democráticos. Entonces, fíjense cómo el título automáticamente me genera una pregunta. Otra. ¿Cómo el nivel socioeconómico influye en el rendimiento de los estudiantes de institutos tecnológicos? El título podría ser nivel socioeconómico que influye en el rendimiento de los estudiantes de institutos tecnológicos. Entonces, fíjense cómo todas las preguntas deben dar respuesta a una solución, porque allí está presente el problema. Por lo tanto, esas preguntas derivan de un título y derivan de un tema de investigación. ¿Dudas, preguntas? No, licen. Ok. No, licen. Okay. De esta manera, toda esta teoría la vamos a hacer en la práctica cuando ustedes lleven el tema, lleven el título y vamos a ir formando poco a poco el problema de investigación. Bien, ahora, toda investigación tenemos que delimitarla, ¿verdad? Una investigación no es infinita. Por lo tanto, toda investigación debe marcarse o delimitarse. Debe tener un inicio y debe tener un fin. Debe establecerse las indicaciones sobre dónde y en qué época se va a concretar. Por ello se hace necesario definir el espacio, el área geográfica, región, país, empresa, etc. Pero también hay que establecer el tiempo de inicio de la investigación y el final de las actividades. Entonces, eso se le llama delimitación de la investigación. No copien nada de esto. Toda esta lámina yo se las voy a enviar y van a estar también en la plataforma. Entonces, delimitar es establecer espacio y tiempo a la investigación. Con respecto al espacio, en el espacio tenemos que delimitar la investigación, el área geográfica, la región, el país, la empresa, eso se llama delimitación espacial y también les aparecen las normas que les acabo de mencionar al principio de la clase. La delimitación temporal se refiere al tiempo, inicio y final de las actividades de investigación. Y de la delimitación del tema contenido o conocimiento es el área específica y concreta que indica la profundidad para encararla. En el caso de ustedes, la temática son las ciencias pedagógicas y el tema, algún tema referido a solucionar la problemática de los niños entre 0 y 8 años, que es lo que es su ámbito de trabajo o ámbito de formación profesional. Entonces, delimitación de la investigación se refiere a la delimitación espacial, delimitación temporal y la delimitación del tema o de conocimiento. ¿Qué es una justificación? O sea, hacemos la justificación para poder probar que la investigación es válida, para poder darle respuesta a una solución del problema que estamos llevando a cabo y para poder, valga la redundancia, justificar que la investigación va a generar aporte al conocimiento científico. Por lo tanto, la justificación es una descripción detallada y organizada de las necesidades y motivaciones que nos llevaron a hacer la investigación.
de las necesidades y motivaciones que sustenta la realización de nuestra investigación. Una justificación representa el porqué de la investigación, el porqué y el para qué. ¿Por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo? Por lo tanto, cuando se hace una justificación de investigación, son las razones que demuestran por qué el estudio es necesario, conveniente, importante, por qué nuestra investigación va a generar aporte importante a la temática de estudio, va a generar aporte importante a una investigación de la carrera que estamos llevando a cabo. Por lo tanto, existen razones que justifican la investigación. La investigación debe ser novedosa y original, debe generar importancia, interés y precisión. Entonces, vamos a analizar cómo se justifica cada una de estas razones. Novedad y originalidad. La investigación científica persigue la búsqueda de nuevos conocimientos. Quiere decir que con nuestra investigación estamos generando nuevos conocimientos. Nuestra investigación es importante porque se relaciona con un problema actual, aplicable, de tal manera que los resultados que vamos a ofrecer generen una resolución al problema planteado. Por eso es importante la investigación. Nuestra investigación es de interés porque el problema debe mostrar un reto lo suficientemente importante para el investigador, de manera que los obstáculos que implican la investigación sean salvados fácilmente. Es decir, que nuestra investigación va a generar interés en el mundo científico. Precisión. El tema debe ser lo más concreto y específico posible, ya que un solo problema general amplio o vago solo conduce a pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos. Por esa razón, la investigación tiene su delimitación, es precisa, es clara, es concisa, tiene delimitación espacial, delimitación temporal y delimitación de contenido o de tema. ¿Cuáles son los criterios para elaborar la justificación? ¿Verdad? ¿Cómo le damos respuesta al porqué de nuestra investigación? Primero, ¿por qué es conveniente? ¿Qué tan conveniente es investigar en nuestra área de estudio? Bueno, porque es parte de la formación académica, el cual va a reforzar el conocimiento intelectual en el área de asistencia pedagógica, por decir algo. Tiene relevancia social. Aquí tenemos que... ¿A quiénes va a beneficiar ese estudio? ¿A quiénes va a beneficiar ese resultado? ¿De qué manera va a beneficiar esa investigación a la población? Tiene valor teórico porque tiene algún conocimiento. ¿Cuáles son las teorías que nos sirven de base para poder llevar a cabo la investigación? Si estamos trabajando con niños de 0 a 5 años, por supuesto, es conveniente el valor teórico mencionarlo en base a toda la bibliografía que trata acerca de esa edad infantil. Y la utilidad metodológica es crear de otra manera un conocimiento. O sea, cuáles son los pasos metodológicos, qué tipo de investigación es, cuáles son los instrumentos de investigación, cuál es la problemática de la investigación. Y quiere decir que esa utilidad metodológica nos va a servir para llevar a cabo y demostrar cuál es la metodología, tipo de investigación, técnica, materiales y métodos, población y muestra. Entonces, fíjense ustedes cómo se hace una justificación. Tenemos que llevar en cuenta cada uno de estos aspectos. ¿Dudas, preguntas? No, Licen. Ningún. Entonces, en conclusión decimos, justificación, conveniencia, ¿para qué sirve la investigación? Relevancia social, ¿qué beneficio trae a la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Qué alcance social tiene? Implicaciones prácticas, ¿qué ayuda a resolver mi investigación? Valor teórico, ¿qué aportes hace mi investigación al conocimiento? La información que se obtenga, ¿a quién sirve esa información en forma teórica? ¿Qué aporte genera mi investigación a futuras investigaciones? Y la utilidad metodológica, ¿qué aportes de orden metodológico hace el estudio? ¿Cuáles son las nuevas técnicas e instrumentos de regulación de datos? ¿Cuáles son las nuevas técnicas de muestreo? O sea, ¿qué estamos originando con nuestra investigación para darle solución a una problemática social? Por ejemplo, de justificación. Aquí hay unos ejemplos de justificación de investigación. Dice, un ejemplo. La presente investigación se enfocará en estudiar los hábitos de reproducción de los salmones de la región mediterránea de Europa, ya que debido a los recientes cambios ecológicos en el agua y la temperatura de la región producido por la actividad económica humana,
el comportamiento de estos animales se ha visto modificado. Así, el presente trabajo permitirá, fíjense que estamos justificando, mostrar los cambios que la especie ha desarrollado para adaptarse a las nuevas circunstancias de su ecosistema y profundizar los conocimientos teóricos sobre los procesos de adaptación acelerada, además de ofrecer una mirada integral sobre el daño ambiental producido por el crecimiento económico no sustentable, ayudando a la concientización de la población local. Fíjense que en ese párrafo, ¿verdad? Hemos contenido la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. Es decir, que todos esos aspectos han sido contemplados en esta justificación, que la pueden conseguir en esta página web. Otro ejemplo de justificación será, nos proponemos entonces investigar la evolución de las concepciones teóricas de la lucha de clase y estructura económica a lo largo de la obra de Antonio Gramsci, pues consideramos que los análisis previos han pasado por alto la concepción fundamentalmente dinámica e inestable sobre la sociedad humana que está presente en los trabajos de Gramsci y que resulta de vital importancia para comprender plenamente el pensamiento del autor. Entonces, aquí también estamos justificando conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Otro ejemplo. Los motivos que nos llevaron a investigar los efectos del uso regular de celulares en la salud de jóvenes menores de 18 años de clase media se centran en que este sector vulnerable de la población se encuentra expuesto en mayor medida que el resto de la sociedad a los riesgos que puede implicar la utilización continua de los aparatos de telefonía celular, debido a sus hábitos culturales y sociales. Pretendemos entonces ayudar a alertar acerca de estos peligros, así como generar conocimientos que ayuden en el tratamiento de los efectos producidos por el abuso en el uso de esta tecnología. Y es decir, que aquí en esta justificación también estamos tomando en cuenta la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. Otra, la investigación acerca de la eficacia del captopril, que es un hipertensivo, en el tratamiento de las afecciones cardiovasculares, en particular la hipertensión y la insuficiencia cardíaca, no permitirá determinar si la angiotensina es de vital importancia en los procesos de bloqueo de la proteína peptidasa, o si por el contrario, puede atribuirse estos efectos a otros componentes presentes en la fórmula de los fármacos frecuentemente recetados a los pacientes tras la consulta médica. Entonces, fíjense cómo la forma de justificar la investigación es darle el valor que estamos llevando a cabo a esa investigación. Y en cuanto a la viabilidad de la investigación, ¿por qué nuestra investigación es viable? ¿Por qué es válida? ¿Por qué es importante? La viabilidad no es más que la factibilidad en la realización de un estudio en cuanto a la disponibilidad de recursos, tanto humanos como materiales. Quiere decir que nuestra investigación es factible porque le estamos haciendo, por ejemplo, estudiantes de ciencias pedagógicas en la búsqueda de solución a una problemática de índole pedagógico. Entonces, en la viabilidad del proyecto se debe tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. ¿Dudas, preguntas con respecto al problema? No, Ya saben, licenciado. bien, No, ya licenciado. aprendieron cómo se plantea un problema, cómo se formula un problema. Entonces, en la práctica, en la próxima clase, vamos a trabajar con el tema que ustedes llevan, vamos a construir el título, vamos a construir la temática, vamos a construir el planteamiento del problema siguiendo esta secuencia lógica que les acabo de plantear. Y vamos a establecer cuál va a ser la formulación o la pregunta de ese problema. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o No, no? licenciado. No. Bien. Y finalmente vamos a ver los objetivos. ¿Qué queremos lograr con la investigación? Y lo dejamos hasta aquí por hoy. Vamos a ver ahora cómo se formulan esos objetivos. Vamos a ver. Bien.
Lisbeth Guerrero, ¿qué es para usted un objetivo de investigación? ¿Qué será un objetivo de investigación, Lisbeth? Es la organización de un concepto No le oigo. del tema. Es la organización del tema, ¿cómo le digo? No, El concepto. pregunto, más sencillo. ¿Cuál es su objetivo en la vida, Lisbeth? Terminar de estudiar y luego trabajar. ¿Cómo? Puedo escribir porque creo que no me entiende. Sí, puede escribir, use el chat. ¿Cuál es su objetivo en la vida? Coloque ahí su objetivo. Terminar de estudiar y luego trabajar. Ok, fíjense. Así como ese es su objetivo, también la investigación tiene un objetivo. El objetivo es el logro. ¿Qué quiero lograr con mi investigación? El qué, el cómo y el para qué hacer mi investigación. Entonces, esos objetivos yo los voy a demostrar dándole solución al problema. ¿Ok? Entonces, los objetivos de investigación es los logros que quiero darle respuesta y que esos logros, al alcanzarlos, van a ejecutar la respuesta positiva a la solución de la problemática de la siguiente forma. Voy a hacer nuevamente la presentación. Bien, entonces los objetivos de investigación. Los objetivos, ¿verdad? Podemos establecer que son las guías de estudio y deben expresarse con claridad para evitar desviaciones en el proceso de investigación. Además, deben ser susceptibles de alcanzarse. Quiere decir que los objetivos deben ser alcanzables y medibles. Indica qué se pretende con la investigación, qué quiero lograr con la investigación. Refleja la esencia del planteamiento del problema y la idea expresada en el título del proyecto de investigación. Quiere decir que hay una conexión directa entre los objetivos de la investigación, el planteamiento del problema y el título del proyecto de investigación, a dónde quiero llegar, a qué le quiero dar respuesta. Por lo tanto, cuando formulamos los objetivos, se debe involucrar los resultados concretos en el desarrollo de la investigación, indicando claramente qué es lo que se quiere lograr, como se los acabo de explicar. Por ejemplo, Lisbeth, ¿qué quiere lograr en su vida? Tener su título y trabajar, ¿verdad? Casarse, tener hijos, etcétera, etcétera. Es el logro del proyecto de vida. Su alcance debe estar dentro de los alcances del investigador, evitando proponer acciones que no dependan de quienes la formulan. Quiere decir que el investigador debe estar convencido de lo que él quiere lograr con esa investigación. Son la guía de la investigación y debe tenerse presente durante el desarrollo de toda la investigación. Deben ser congruentes entre sí y guardar relación con el problema de investigación y los resultados esperados. Debe ajustarse a la consecución de resultados por acción del investigador, es decir, esos objetivos deben tener un basamento de observación, descripción y explicación en relación con la reformulación de la pregunta, ¿ya? Y la condición del problema. Es decir, que los objetivos van a ser el norte que tiene que estar conectado el título de investigación, el tema de la investigación y la justificación de la investigación. La presentación formal de objetivos debe plantearse en el verbo infinitivo, por ejemplo, determinar, investigar, analizar. Hay una serie de verbos que ya yo los voy a facilitar dependiendo del tipo de investigación. Entonces, todo objetivo empieza con un verbo infinitivo que señale la acción que se ejecuta, que ejecuta el investigador para alcanzarlo. Los objetivos deben expresarse en forma clara y concisa, evitando los términos genéricos y ambiguos. Pueden formularse objetivos generales que ofrecen resultados amplios y objetivos específicos referidos a situaciones particulares que inciden o forman parte de los objetivos generales. Es decir, los objetivos específicos me conducen al objetivo general. Es como decir, los objetivos específicos
son las ramas y el objetivo general es el árbol completo. Por lo tanto, el objetivo general se va a desintegrar en tantos objetivos específicos se quieran lograr. No se puede hablar de un número determinado de objetivos. Esto depende del alcance y propósito del estudio, así como del criterio del investigador. Por lo general, siempre en proyecto de investigación se trabaja con un objetivo general y 3 objetivos específicos. Contienen una actividad que es el logro y un logro, y cada objetivo debe aludir a un solo logro. Que quiere decir que cada objetivo busca darle respuesta a un logro en la investigación. El objetivo general presenta de manera precisa la finalidad de la investigación dentro de la consideración de factibilidad, y ese objetivo general está directamente ligado con el título. Quiere decir que del título se desprende el objetivo general. Orienta la investigación y permite mantener una constante referencia en el trabajo a ejecutarse. ¿Cómo elaboramos el objetivo general? Dando la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué busco conocer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué espero lograr? Si le damos respuesta a esta pregunta, estaremos construyendo el objetivo general derivado del título. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué busco conocer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué espero lograr? Mientras que los objetivos específicos señalan requerimientos en orden a la naturaleza de la investigación o actividades, ¿verdad? Y que al cumplirlo he logrado el objetivo general. Los objetivos específicos propician el cumplimiento de las expectativas relacionadas con el logro del objetivo general, como les acabo de mencionar. Y estos objetivos específicos facilitan el cumplimiento del objetivo general mediante la determinación de etapas o precisión y cumplimiento de los aspectos necesarios en el proceso. Entonces, aquí vemos algunas diferencias entre objetivo general y específico. El objetivo general indica en forma general el alcance del estudio. Los específicos se derivan del objetivo general. El objetivo general debe incluir la totalidad. Aquí falta la D. Ya va. Aquí esta es una figura. Ya va. La totalidad. La totalidad de las variables que se estudian. El específico define cada una de las variables objeto de estudio. El general precisa la finalidad de la investigación en cuanto a sus expectativas más amplias. Los específicos señalan el propósito o requerimiento en torno a la naturaleza de la investigación. El general orienta a la investigación y permite mantener una constante referencia en el trabajo a ejecutarse. Los específicos facilitan el cumplimiento del objetivo general. El objetivo alude a lo que se logrará en la investigación, ya eso lo acabamos de mencionar. El propósito alude a lo que se alcanza después de realizar la investigación, son aspiraciones a largo plazo. Esa es la diferencia entre objetivo y propósito. El objetivo, lo que se logra con la investigación. El propósito, lo que se alcanzó luego de haber culminado la investigación, quiere decir que el propósito tiene relación directa con las conclusiones y con las recomendaciones. Requisitos para plantear objetivos: ser realistas, ser medibles, congruentes, importante, redactarse evitando palabras subjetivas, por lo tanto debe redactarse en verbo infinitivo, precisar los factores existentes que llevan a investigar. Niveles de complejidad. Hay diferentes complejidades en cuanto a los objetivos. La complejidad puede ser los objetivos perceptuales, que tienen que ver con el explorar y describir. Por lo tanto, si el objetivo es perceptual, tiene que ver con la investigación exploratoria y la investigación exploratoria y la investigación descriptiva. Un objetivo puede ser aprensivo, puede ser un objetivo analizar, comprensivo, explicar, entender, integrativo, sintetizar, evaluar. Entonces, dependiendo de la investigación, establecemos el tipo de objetivo. Aquí tenemos los objetivos de acuerdo a los tipos de investigación. Si vamos a hacer una investigación exploratoria, podemos utilizar los objetivos conocer, definir, descubrir, detectar, estudiar, explorar, indagar y sondear.
Si nuestra investigación es descriptiva, utilizamos los objetivos analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, describir, diagnosticar, examinar y medir. Fíjense que todos están en verbos infinitivos. Y si la investigación es explicativa, podemos utilizar un objetivo con el verbo comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar, inferir, relacionar y verificar. Entonces, a cada tipo de investigación le sucede un tipo de verbo infinitivo que determina el objetivo según el nivel. Aquí tenemos, si el nivel es preceptual, utilizamos objetivo explorar o describir. Lo utilizamos para el tipo de investigación exploratoria o descriptiva. El aprensivo, utilizamos objetivo analizar o comparar, ya sea una investigación analítica o comparativa. Si el nivel es comprensivo, utilizamos objetivos explicar, predecir, proponer, ya sea el tipo de investigación explicativa, predictiva o proyectiva. Y si es un nivel integrativo, podemos utilizar objetivos con el verbo modificar, confirmar, evaluar, para ya sea una investigación interactiva, confirmatoria y evaluativa. Entonces, dependiendo del tipo de investigación, utilizamos el tipo de objetivo que queremos lograr. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? ¿Sí o no? No, Licen. Ok. No, Licen. Bien. Aquí hay otra lista de verbos usados en la redacción de objetivos. ¿Cuáles son los verbos que se utilizan para objetivos generales? Aquí está la gama: analizar, calcular, categorizar, compilar. O sea, cualquiera de estos objetivos lo vamos a hacer en el taller. Cuando ustedes lleven su temática, vamos a adaptar esos objetivos a su investigación. Y la lista de objetivos, de verbos, perdón, para objetivos específicos. Fíjense la gran gama amplia que tenemos para poder redactar esos objetivos específicos y objetivos generales dependiendo lo que queremos lograr. Si queremos examinar, si queremos explicar, si queremos justificar, si queremos planear, probar, etcétera, etcétera. O sea, es muchísimo. Demostrar, determinar, diagnosticar. El primer objetivo, por supuesto, siempre va a ser diagnóstico. El primer objetivo específico, porque es lo que queremos conocer. Aquí hay más objetivos. Estos son este de Balestrini. Tanto para objetivos, para verbos de objetivos generales, fíjense todos los que hay, como para verbos específicos, fíjense todos los verbos que hay. Hay infinidad para poder desarrollar objetivos. Ejemplo, fíjense la relación que hay del título con el objetivo general y luego con los objetivos específicos. El título: evaluación del programa de tratamiento de los adolescentes infractores internados en el Centro Juvenil de Lima. ¿Cuál será el objetivo general? Evaluar, porque hay una relación. Evaluación, entonces el objetivo, evaluar el programa de tratamiento aplicado a los adolescentes infractores internos en el Centro Juvenil Lima. Y posteriormente, ¿cuáles serán los objetivos específicos? Aquellos pasos que queremos lograr para poder evaluar el programa. Por supuesto, el primer objetivo específico será diagnosticar el programa. El segundo, determinar los factores del programa, determinar el contenido del programa. Y el tercero podría ser proponer lineamientos para corregir, para mejorar ese programa. Entonces, en base al objetivo general, vamos a ver qué objetivos específicos podemos redactar. Pero lo importante es que ustedes observen que el título, el objetivo, la primera palabra del título tiene relación con el objetivo general. Otro ejemplo. Aquí está. Ese es el objetivo general, ¿verdad? Evaluar el programa de tratamiento aplicado a los adolescentes infractores internos en el Centro de Lima. Ahora, ¿cómo logramos ese objetivo general? A través de los específicos, de los menores infractores. Evaluar el logro de las medidas de educación técnicas impartidas a los adolescentes internos en el Centro Juvenil. Analizar el logro de las actividades laborales desarrolladas por los menores infractores. Revisar los efectos del tratamiento psicológico impartido a los adolescentes infractores. Describir los efectos de las acciones de educación física programadas en el plan de tratamiento. Quiere decir que los objetivos específicos deben profundizar más acerca de la evaluación del programa. Los objetivos específicos deben sustentarme más cómo se evalúa el programa de tratamiento aplicado a esos jóvenes. Entonces aquí está: evaluamos las medidas
Analizamos los logros de las actividades del programa, revisamos los efectos del tratamiento a los chicos y describimos los efectos de las acciones en educación física. De esa forma se construyen los objetivos específicos. Otro ejemplo. Objetivo general, determinar la relación entre la calidad de atención y la fidelidad de los clientes bancarios. ¿Cuál será el título? ¿Cuál podría ser el título allí? Si este es el objetivo general, ¿cuál será el título? La relación entre la calidad de atención y la fidelidad de los clientes bancarios. Exacto, ese es correcto. ¿Quién me habló? Katy Farinanco. Ah, excelente, Catherine. Ese es el título, la relación entre la calidad de atención y la fidelidad de los clientes bancarios. ¿Qué queremos hacer? Queremos determinar cómo es esa relación. ¿Y cómo lo logramos? A través de objetivos específicos, ¿verdad? Vamos a indagar cómo se determina esa relación. Entonces, ¿qué hacemos? Determinar el tipo de trato recibido por los clientes bancarios de alta fidelidad, determinar el tiempo de espera de estos clientes bancarios de alta fidelidad, determinar la privacidad recibida por los clientes bancarios y comparar, aquí sobre una hoja, bueno, ahí está el arreglo, comparar el trato, tiempo de espera y la privacidad recibida por los clientes bancarios que ahorra en esos bancos. Entonces, fíjense que aquí el propósito es determinar la relación entre la calidad de atención que reciben los clientes bancarios. Entonces, indagamos mucho más, ¿verdad? Determinamos el tipo de trato, el tiempo de espera, la privacidad y el tiempo de espera que ellos reciben. Entonces, lo comparamos. Tanto el banco que reciben los clientes de nuestro banco con los de otros bancos. Entonces, ven cómo se construye del título, construimos el objetivo general y del objetivo general construimos los objetivos específicos, que es lo que queremos lograr. Por lo tanto, los objetivos específicos lo que hacen es desmembrar, desintegrar ese objetivo general. ¿Verdad? Muy bien, excelente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, por mí. Ok. ¿Los demás compañeros? Bueno, está bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el proyecto de investigación que ustedes van a realizar. Otro ejemplo. Objetivo general. Determinar posibles soluciones al fenómeno social de alcoholismo en adolescentes de la ciudad de Quito. Por supuesto, el título ¿cuál será? Posibles soluciones al fenómeno social de alcoholismo de adolescentes de la ciudad de Quito. Entonces, ¿qué vamos a averiguar? Las posibles soluciones. Pues vamos a determinar vamos a desmembrar las posibles soluciones. Entonces, objetivo específico. Establecer el índice de alcoholismo en cada zona. Indagar información sobre el tema. Clasificar la información. Aplicar encuestas a los adolescentes de la ciudad de Quito. Entrevistar a los padres de adolescentes con problemas de alcoholismo. Realizar actividades que contribuyan a disminuir el problema de alcoholismo en los jóvenes. Entonces, fíjense cómo estamos desmembrando el objetivo general. Entonces, queremos investigar cuáles son esas posibles soluciones. Entonces, para investigarla, tenemos que conocer el índice o establecer el índice, clasificar la información, indagar más sobre el tema, aplicar encuestas a los adolescentes, entrevistar a los padres de esos adolescentes y realizar actividades que contribuyan al mejoramiento de soluciones de adolescentes con problemas de alcoholismo. ¿Alguna duda con respecto a estos objetivos? Bien. No, Liz. No, Ahora, ¿cómo se relaciona el objetivo general y el tipo de investigación? Lo que les decía anteriormente, dependiendo del tipo de investigación, determinamos qué objetivo general. El objetivo general debe expresar claramente el tipo de investigación con el uso de verbos que se contribuyen a ello. Ok, entonces, en base al objetivo general, explorar es un tipo de investigación exploratoria. Describir, investigación descriptiva. Analizar, investigación analítica. Comparar, investigación comparativa. Explicar, investigación explicativa. Predecir, investigación predictiva. Proponer o investigación proyectiva, modificar investigación interactiva, confirmar investigación confirmatoria, evaluar investigación evaluativa. Entonces, dependiendo del tipo de objetivo, nos referimos al tipo de investigación. Entonces, estas son otras investigaciones que ustedes van a investigar en una actividad de clase, una actividad que les voy a colocar en la unidad. Entonces, no solamente existe
la investigación exploratoria, la descriptiva y la explicativa. Existen muchos tipos de investigación, como lo vemos aquí. Está la analítica, la comparativa, la predictiva, la proyectiva, la interactiva, la confirmatoria y está la evaluativa. En clase solamente analizamos la exploratoria, la descriptiva y la explicativa, que son las más generalizadas, pero no son las únicas. Esto va a depender del tipo de investigación y del objetivo general del que queremos lograr. Entonces, para eso colocamos el verbo en infinitivo de lo que queremos lograr. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, Licen, creo. ¿No? Denise, Samantha, Jocelyn, Arellano, Quispe, Nicole, Joana, Valeria. Angie. Dígame. Todo está Repito. claro. Ok. Ahorita le voy a enviar por el grupo de WhatsApp, le voy a enviar estas láminas y le voy a enviar otros tipos de investigación para que puedan ayudarse en la argumentación. Sin embargo, estas láminas van a estar en la plataforma, pero como no está activa la plataforma, le voy a enviar estas láminas y en la próxima clase vamos a trabajar con el tema, el título, el planteamiento del problema, la formulación del problema y vamos a trabajar también con los objetivos. Vamos a ir avanzando en eso en la próxima clase presencial. Bien. ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas? No, Licen. Okay. ¿Será que el jueves ya tenemos clases? ¿O Dígame. sí? No, mañana hay clase y el jueves también. Sí, pero yo me refiero a que si el jueves hay clases virtuales o presenciales. Todavía no lo sabemos, estamos en espera. Cualquier cosa, si me informa, como yo soy su tutor, yo les informo, pero hasta que no se diga lo contrario, hay clases presenciales el jueves. Gracias. Bien. Entonces, si no hay alguna pregunta o alguna otra duda, voy a pasar a la asistencia y les envío los tipos de investigación, otros tipos de investigación, y les envío estas láminas. ¿Oyeron? Bien, vamos a ver ya. Arellano. Presente, profe. Bien, Arévalo. Presente. Benavides. Presente. Valeria. Presente. Bien, Caterín. Presente. Guerrero Lisbeth. Joana. Presente. Samantha. Presente. Ogonaga. Presente. Quispe. Presente. Rodríguez Nicole. Presente. Terán Paola. Presente. Terán Jovín. Ah, ok. Bien. Sí, aquí estoy. Sí, listo. Bien, entonces muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Bueno, mañana haya clase o no, tenemos la segunda clase de entorno y diversidad y con la actividad que sigue. Bien, entonces ahorita les voy a enviar por el grupo de WhatsApp estas láminas que analizamos hoy y les voy a enviar los tipos de investigación. Muchísimas gracias, feliz día y hasta luego. Hasta luego, Licen. Chao. Hasta luego. Gracias.